comentar algo en cuestión igual de la patología del hombro, que es el compromiso subacromial, un concepto obsoleto. Después tendremos las dos últimas ponencias a cargo del doctor Felipe Moreno Hoyos. Le damos la bienvenida al doctor nuevamente, Miguel. Muchas gracias a los supervivientes. Bueno, ya tienen que estar hartos de mí. Hemos empezado por la trauma, hemos pasado por la ciencia y acabamos por la filosofía, porque ya el hombro es resistente a la ciencia, ya solo nos queda la filosofía. Ahora no funciona. Perfecto. Bien, ¿existe el conflicto subacromial? Bueno, pocas cosas tienen un inicio tan claro en la ciencia y en la medicina como el concepto de síndrome subacromial, de compromiso subacromial. Si nació en algún momento fue a primeros del año 72, que fue casualmente el año en que nací yo, cuando Charlie Neer, el verdadero padre de la cirugía moderna de hombro, publicó este artículo en el JBJS, que es a su vez la Biblia de todo traumatólogo. Entonces presentó este estudio, que era un estudio espectacular, porque lo que hizo él fue analizar 100 cadáveres mayores de 60 años y vio cómo era el hombro y vio que algunos tenían el tendón roto y otros no los tenían, y que eso estaba muy relacionado con la forma que tenía el acromio. Y entonces dijo, el problema que tenemos, y él pensó y dijo, si es que yo lo estoy viendo en las radiografías, hay una disminución del espacio acromial, esa disminución del espacio está produciendo un compromiso por una alteración del acromio, un compromiso anatómico que pinza el tendón y lo rompe. Y no solo dijo que era así, sino que además a la vez publicaba la solución para el problema, que era hacer una acromioplastia. Desaparecía ese compromiso y sus pacientes mejoraban y presentaban buenos resultados. Ese es el concepto clásico de compromiso subacromial. Bueno, pues yo vengo a decirles que eso es mentira, que Neer estaba equivocado, que a mí me enseñaron esto, no en el 72, que estaba recién nacido, ni en el 82, que estaba en el colegio, ni en el 92, que empezaba la universidad, pero sí en el 2002, cuando estaba acabando mi residencia, me explicaron que el problema de los pacientes que tienen dolor anterior de hombro es este, y que se resuelve con una operación que se llama acromioplastia. Bien, esto no es una cosa que he pensado yo, ¿vale? Que el problema del compromiso subacromial no está causado por el concepto clásico de Neer, es un concepto que viene muy de atrás. Yo estoy muy influenciado por los pensamientos de Benjamin Kibler, que es el padre del concepto de disquinesis escapulotorácica moderna, y principalmente también por Miguel García Nablet, que es un compañero mío español de Madrid, que el tío sabe más de hombro que nadie y que es quien realmente me ha hecho entender esto, y parte de esta charla es suya. Bueno, aquí tenemos a Charlie Neer. Charlie Neer era un buen pensador y una persona excepcional, y publicó esto porque realmente creía que este era el problema. Aunque cuando al final de sus días, cuando llegaron los artroscopistas y dijeron que ellos hacían la acromioplastia más rápida y mejor por vía artroscópica, él empezó a decir que es que ya casi no hacía acromioplastias, que es que no valía, ¿vale? O sea que al final se convirtió. Pero sobre esto vino Louis Vigliani, que es un tío que, como veis, tiene un aspecto encantador, e incidió sobre lo que había dicho Neer y dijo que el problema era claramente un problema acromial. Y se atrevió y describió 3 tipos distintos de acromio, la clasificación de Vigliani, que hasta cualquier R2 se sabe, que se asocia directamente la clasificación de Vigliani con mayor tasa de roturas de manguito rotador en cadáveres. Tú ves, si eres un tipo 3, tienes más manguitos rotos que si eres un tipo 2, que a su vez tienes más manguitos rotos que un tipo 1. Así que el desarrollo de eso llevaba claramente al concepto de la acromioplastia. Tenemos un problema del acromio anterior que produce un compromiso anatómico de ese espacio y la solución es quitar ese pedazo. Así que este es el conflicto subacromial. Ustedes, algunos de ustedes, tienen un acromio que tiene una forma mala, tiene una anatomía mala que le produce una disminución del espacio subacromial, que le comprime el tendón del supraespinoso por lo que le duele
le rompe el tendón y lo que hay que hacer es hacer una acromioplastia. Pues yo voy a intentar tacharles a ustedes de su cabeza estas tres cosas. Y vamos a empezar por el concepto de anatomía alterada del arco acromial. Estos son los tres tipos de acromio. Estas fotos no las he escogido yo. Estas fotos son de un artículo de radiólogos para radiólogos donde se describe los tres tipos de acromio. Porque para los radiólogos es importante decirle al traumatólogo en resonancia magnética cómo es el acromio. Creo que pocos podemos estar en desacuerdo que el primero es un acromio tipo 1 de Vigliani, el otro es un acromio tipo 2 ligeramente y el tipo 3 que tiene ahí un gancho clarísimo que está pidiendo leña. ¿Vale? Fíjense, vamos a intentar olvidarnos del concepto de acromio y vamos a pensar en que hay una estructura que es el arco coracoacromial, que empieza con el tendón del bíceps, la coracoides, el ligamento coracoacromial y el acromio. Y vamos a intentar empezar a pensar en eso como si fuese una articulación por fuera de la articulación prenumeral. Fíjense en el tipo 1. Aquí tenemos nuestra articulación. Luego veremos unas fotos en cadáver y unos vídeos en cadáver donde se ve muy bonito cómo funciona y que realmente esa articulación acromio-manguito existe. Pero fíjense en el tipo 2. Es que en estos pacientes que tienen manguitos conservados, con acromios patológicos, los arcos y esas articulaciones están intactas. El problema del acromio tipo 3, nadie tiene con 20 años un acromio tipo 3. Lo que pasa en los acromios tipo 3, ese gancho es una calcificación del ligamento coracoacromial que se produce por estrés a ese nivel. Y ya veremos por qué es el estrés. El siguiente concepto, si pensamos, y espero que en parte hayan entendido que ese concepto de que hay acromios patológicos, aunque fácil de abrazar, es intrínsecamente inadecuado, porque hay mucha gente con acromios tipo 3 que no tiene ningún problema nunca. Vamos a intentar desterrar de sus cabezas el concepto de espacio subacromial. Que este paciente tiene un espacio subacromial normal y que este paciente tiene un espacio subacromial disminuido. Pues bueno, este espacio subacromial es subacromial, pero no es espacio. No hay un espacio subacromial. Y eso es muy difícil para los que somos artroscopistas, porque operamos en el espacio subacromial. Tenemos, fíjense, un espacio, un volumen, claro, ahí hay un espacio. Pero los de ustedes que hagan ecografía saben que ahí no hay ningún espacio. Esta es una visión lateral ecográfica de un hombro normal. Veis el troquíter, el supraespinoso y el acromio. Fijaos lo que hay en el espacio subacromial. El espacio subacromial en un paciente normal o patológico está ocupado siempre, normalmente por lo que queda del tendón supraespinoso. No hay espacio, no existe espacio subacromial. El espacio subacromial está ocupado por un tendón. Si tienes una disminución del espacio subacromial, es que tienes un tendón adelgazado o eventualmente roto y la cabeza se ha extendido hacia arriba. Aún más, si el problema no es del acromio y no es problema del espacio, no existe un impingement mecánico. Fíjense, esta es una visión anterior de un hombro cadavérico. Aquí estoy quitando el deltoides, simplemente hemos quitado un poquito de grasa y de bursa, no hemos hecho mucho más. Ahí tenemos la porción larga del bíceps, este es el pectoral mayor, y aquí tenemos nuestro arco acromial. Ese es el coracobíceps, la coracoides, el ligamento coracoacromial y el acromial. ¿Vale? Este es un paciente, si veis, tiene un puntito que tenía una pequeña roturita del manguito rotador. Fijaros esa articulación de la que os quería hablar, cómo una vez hecha esta disección se ve claramente. Fijaros que funciona, es una articulación de doble convexidad cóncava, como puede ser la glenohumeral o la cadera perfectamente. Probablemente la similitud más adecuada sea la cadera. Fijaros cómo esta articulación, que no está formada por cartílago, contiene a los tendones del manguito rotador en sus movimientos normales. Ahora vamos a verlo desde lateral. Y igualmente podemos ver muy bien esa articulación. La parte posterior no existe, porque la musculatura posterior, que es súper potente, el infraespinoso y el redondo menor, actúan como pared posterior funcional de la articulación. Pero por delante no tenemos tantos músculos. Ese arco existe.
el ligamento coracoacromial, el acromio anterior y la coracoides forman parte de ese arco. Así que eviten hacer acromioplastias, porque si a este cadáver le hacemos una acromioplastia, se la podemos hacer en breves instantes. Le hacemos una acromioplastia. Una buena acromioplastia se lleva el acromio anterior y el ligamento coracoacromial. Nadie me puede decir que hace una acromioplastia en condiciones manteniendo el ligamento coracoacromial. Fijaros qué pasa con la cabeza. Por supuesto, esta es una exageración. Pero a nadie se le ocurre a un problema de cadera hacerle una resección de la cara anterior de todo el acetábulo para resolver un problema de compromiso a ese nivel. Cuando quitamos el ligamento coracoacromial y el acromio anterior, inestabilizamos dinámicamente y no arreglamos ningún problema en estos pacientes. Bien, no hay problemas de acromio, el espacio subacromial no existe y no hagáis acromioplastias que estáis alterando una articulación, que es súper importante. Entonces, ¿qué hacemos? Dicen, ¿qué pasa? ¿Que a los pacientes no les duele? A mis pacientes que les duele el hombro, que yo los diagnostico de compromiso subacromial, ¿cuál es el problema que tienen? Pues es que el problema es que tenemos que ir un poquito más allá. Fijaros, es la articulación del hombro, ¿vale? Y hemos aprendido que en el hombro el hueso tiene muy poca relevancia, que el acromio es simplemente una parte más de un problema muchísimo más complejo, que hay una serie de estructuras ligamentosas y musculares que conectan a ambos huesos y a la articulación con el resto del brazo y también del tórax. Y que, y lo sabemos ahora por estudios de cadenas cinéticas, que es muy importante para todas nuestras articulaciones lo que pasa respecto del resto del cuerpo. Que el hombro transmite las fuerzas de la mano hasta los pies y que pequeñas alteraciones a cualquiera de esos niveles producen sintomatología y que todos hemos curado dolores de espalda simplemente equilibrando una pelvis mal equilibrada y que todos tenemos pacientes que dicen que han cambiado de zapato deportivo y dicen que le duele más el hombro. El problema es más complejo, no hay que focalizarse solo en 3 milímetros cúbicos de hueso en la parte anterior del acromio. Yo no os puedo decir que la solución de los problemas de hombro está en los pies, aunque si habláis con un podiatra os dirá que sí, que los problemas de la rodilla, de la cadera, de la espalda y si es imaginativo hasta la cabeza, vienen de los pies y se resuelven con unas plantillas y con unas cosas que le van. Pero lo que sí os voy a decir es que cuando exploremos el hombro hay que explorar y analizar muy cuidadosamente la cinética de la escápula, la relación entre la escápula y el tórax, porque eso sí que está al lado. Y además tenemos muy claro que alteraciones a ese nivel dan sintomatología en el hombro y síntomas que son característicos del compromiso subacromial. Las alteraciones de la cinética escapular son de dos tipos. Alteraciones estáticas, que se ven simplemente viendo al paciente por detrás o pidiéndole que se ponga en jarras. Las más frecuentes son dinámicas. Necesitamos pedirle al paciente que haga algo para ver realmente que hay una disfunción en esa cinética escapular, una disquinesis escapular. Fijaros, esta es una chavala encantadora, guapísima, 42 años, enfermera, un poco loca, que tenía el manguito rotador derecho roto, ¿vale? La operé y le hice una reparación perfecta. Es enfermera de mi consulta. Esto es 6 meses después. Tiene ecográficamente y por resonancia un manguito rotador perfectamente sano. La movilidad pasiva es normal, pero tiene una disquinesis estática que además en el momento que empieza a hacer algún tipo de movimiento al hacer la abducción es todavía más evidente. Fijaros en la diferencia entre las escápulas. Esto tiene trascendencia. Identificar esta disquinesis es clave. Y tenemos un par de pruebas diagnósticas que nos ayudan a ver si esto tiene importancia en nuestros pacientes. El primero es el test de asistencia escapular. Aquí tenéis a mi amigo Miguel García Nable. Tiene este paciente que no tiene nada roto, tiene una rotura pequeña del subescapular. Y fijaros que él solo llega hasta 90 grados de abducción, de flexión, y entonces le duele. Y lo que va a hacer es un test de asistencia escapular. Fijaros cómo con su pulgar ayuda al músculo serrato a llevar la escápula hacia adelante y hacia arriba. Y fijaros cómo sin ayuda no pasa de ahí. Fijaros la disquinesis tan evidente que hay. Y cuando se le ayuda, simplemente empujándole el polo inferior de la escápula hacia adelante, el paciente puede mover todo.
Hacerlo la próxima vez que venga un paciente con síndrome subacromial. Explorar, hacer varias veces este movimiento desde atrás y ver si la cinética escapular está distinta. Y hacer este test de asistencia escapular. El paciente se va a dar la vuelta y va a decir, este tío sabe. No pasa siempre, o sea, no soluciona todos los problemas. Pero cuando pasa, vamos, yo todavía me sorprendo, ¿vale? Pero claro, el paciente te mira y te dice, ¿cómo lo ha hecho? Llevo sin poder levantar el brazo de aquí desde hace un año y usted simplemente tocándome un poquillo la espalda lo puedo levantar, ¿vale? Y yo le explico que es muy fácil, lo único que tengo que hacer es ir detrás suyo todo el rato. Bueno, fijaros, este paciente se ríe porque puede mover el brazo. El siguiente es el test de retracción escapular. Mirad, este es el mismo paciente, le ponemos una posición en la que puede moverse y que tiene capacidad y le pedimos que haga ejercicio, que haga flexión a ese nivel resistida. Es un test de impingement subacromial clásico. El paciente no puede, le duele. Pero ¿qué pasa si cogemos e intentamos fijar la escápula? Perdón por lo de coger, que ya sé que no se le puede decir en México. Me lo perdono. Fíjense que bloqueando la escápula hacia atrás, estabilizando la escápula, evitando que aparezca esa disquinesis activa al hacer fuerza, el paciente hace fuerza y recupera la fuerza claramente. Así que tenemos el test de asistencia escapular y el test de retracción escapular, que son sensibles y específicos para encontrar una serie de pacientes donde su problema no está aquí adelante, su problema está aquí atrás, ¿vale? Otros tendrán el problema aquí, o en la espalda, o en los pies. Pero unos pocos, una proporción significativa de sus pacientes con dolor anterior de hombro van a tener estos síntomas y signos positivos. Y se pueden manejar y solucionar. Vamos a hacer una simplificación de qué es lo que está pasando, por si alguien no ha entendido cuál es el mecanismo por el que se produce el compromiso subacromial cuando hay una disquinesis escapulotorácica. En un paciente normal, cuando hace flexión, la escápula gira hacia detrás y hacia arriba para dejar sitio al manguito rotador. Y no se produce compromiso subacromial. Pero si hay una cinética escapular alterada y como veíamos en la paciente del manguito, contraírse hacia atrás y hacia arriba la escápula lo que hace es irse más hacia adelante y bloquear el espacio, se va a producir un compromiso. Desde mi punto de vista, el conflicto subacromial existe, pero es completamente distinto del que hablaba el doctor Ni. El paciente tiene una anatomía rigurosamente normal. Por lo que sea, ha tenido una alteración dinámica de la función de su hombro, muchas veces de origen escapulotorácico. Esto produce que en determinadas posiciones se provoque un compromiso dinámico del tendón supraespinoso que lo puede lesionar y que, por supuesto, por estrés repetitivo puede producir una calcificación del ligamento coracohumeral y convertir un acromion tipo 2 en un acromion tipo 3. Y el espacio disminuye, ese espacio que no existe, cuando el tendón se rompe o se degenera y se atrofia. Bien, esto está muy bien, yo me lo creo, ustedes se lo creerán o no, pero a mí me frustra mucho, porque yo soy cirujano ortopédico. Y el problema es que la disquinesis escapular como origen del compromiso subacromial no se trata operando. En el mejor de los casos, algunos pacientes los operas y como después les haces una rehabilitación que no le habías hecho antes, consigues mejorar su cinética escapular. Pero es la rehabilitación y la fisioterapia la que ayuda a los pacientes con disquinesis escapulotorácica. Un paciente que tiene un dolor anterior de hombro, que tiene una resonancia normal, que no tiene un slap, que no tiene una altura del tendón, que no tiene una microinestabilidad y que tiene una disquinesis escapulotorácica, es susceptible de un tratamiento conservador que es muy eficaz. En resumen, sabemos mucho de anatomía y función de hombro, pero mucho más nos queda. Para mí, los conceptos estáticos de compromiso subacromial y función tendinosa local están en revisión. Que el hombro es una estructura dinámica, que la función de la cintura escapular completa es clave para una buena función del hombro y que hay que mirar a nuestros pacientes desde atrás y evaluar la cinética escapular con otros ojos para identificar a estos pacientes. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta al doctor Miguel Ruiz.
les he dado que pensar. Sí. No, todo quedó claro. Quedo con más dudas. No. Muy bien, pues agradecemos al doctor Miguel Luis su excelente exponencia y lo esperamos nuevamente aquí en México. Encantado de Sí. Vamos a continuar con las últimas charlas.